será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Hoy es jueves 23 de junio del año 2022. Vamos a conversar con el señor coronel y abogado, el doctor Jorge Santisteban, porque tengo tres temas para tratar con él. La avenida García Sayán, el caso de los militares, porque pareciera que no hay militares condenados también en el injusto juicio encabezado por la expresidente Yanine Áñez, pero sin duda también hay otras personas que desde mi punto de vista están mal sentenciados y mal sancionados. Y por último el caso de Eurocronos, porque él es el abogado de Eurocronos, va más bien de Roxana. Entonces, es importante preguntarle primero y antes que nada, usted es abogado y como abogado es víctima de lo que pasa con la justicia boliviana, criticada por don Diego García Sayán. Así es, Carlos. Mire lo que está pasando en el país. Usted puede ser un abogado que se prepara y se capacita con diferentes cursos, puede tener maestría y doctorado, pero su capacidad y sus condiciones no da resultado en la justicia actual, porque básicamente todo se soluciona o por la parte política o con plata. Entonces la corrupción ha penetrado tanto al sistema que en la condición de abogado uno se frustra en sus capacidades. Porque usted puede dirimir y puede discutir y puede estar en los juicios orales como lo que pasó con el juicio Yanine, Carlos. En el juicio Yanine, los abogados son personas con mucha experiencia y han presentado las pruebas de descargo. Las han argumentado muy bien. Las han argumentado bien, pero no sirvió y solamente agarran aquello que solamente le sirve al tribunal para su sentencia. Y además, consideremos que cerca de 51 pruebas las ha descartado el tribunal. Eso es injusto. Entonces, esos ejemplos que le estoy dando son los que ha tocado García Sayán, porque no funciona la justicia, está politizada, y entonces el ejemplo del caso de Yanine y de los militares de ese proceso, ¿cómo puede ser que un tribunal, aparte de descartarle ciertas pruebas que usted las presenta siguiendo el procedimiento correcto, le diga, usted tiene 10 minutos para argumentar? En el juicio oral, que usted no debe haber límite cuando usted tiene que defender, pero a ellos les da 10 minutos para defender. ¿Cuál es el tiempo de argumentar pruebas? Ilimitado, Carlos. Ilimitado. Porque usted tiene que defender en el plazo y el tiempo que le permiten las pruebas hablar de las, argumentarlas. ¿Y el argumento para rechazarle una prueba? Tampoco. Es decir, salvo que uno no la haya citado antes del juicio. Correcto. Ya. Evidentemente, así es, correcto. Pero eso le han hecho a los abogados. Y eso le hacen a los abogados cuando el tribunal ya sabe hacia dónde va a ir la sentencia. En cualquier proceso, en cualquier juicio, usted tiene menos opción cuando el tribunal ya sabe cuál va a ser su sentencia. Entonces está condicionado y le restringen la defensa. Entonces va en contra de todos los principios de la ley procesal. De manera de que no hay garantías, principalmente, cuando usted ejerce el ejercicio de la profesión y defiende ciertas causas. Generalmente, cuando son causas políticas, el tribunal es más cínico, abierto. Entonces, no le importa si está infringiendo la norma. Se imponen ahí como tribunal y básicamente definen
usted tiene tiempo, tiene plazo, esta prueba no sirve, esto sirve, y al final de cuentas le ponen para limitarlo más, se la hacen por Zoom, porque ahora ya va a estar de moda y va a estar por siempre el Zoom a distancia. Es decir, el tribunal va a definir procesos presenciales y no presenciales o mixtos. ¿No le parece absurdo y burdo al mismo tiempo que le impidan a la demandada principal estar presente en su juicio cuando está su abogado, sus dos abogados, su equipo, y está la parte contraria y está la fiscalía, menos ella? Menos ella. Imagínese, contra la afectada, a quien se está acusando, es decir, quien tiene todos los argumentos, mucho más a veces que los propios abogados, es la persona que está siendo acusada o procesada en este caso. Entonces, es necesario, importante y, como dicen, mandatorio, es decir, obligatorio, el estar presente en el tribunal, frente al tribunal y no a distancia. Porque además no había justificativo. Si usted está en condiciones y en capacidad, claro que puede estar, que tiene que estar en presencia del tribunal. Pero aquí también se vulneraron nuevamente. Mire usted, si vamos tocando, todo está contaminado, Carlos. García Sayán dice, hay una fuerte presencia del poder político en el sistema judicial. En el gobierno dicen que no y que están haciendo buenos intentos y que ya hay posibilidades de hacer un cambio. Usted que lleva ya unos buenos años ejerciendo el derecho, ¿usted siente que hay la injerencia política y vámonos a los hechos? Ya, es claro. decir, claros. Eurocronos. El caso Eurocronos tuvo una injerencia política completamente abierta, cuando Carlos Romero estaba por encima de todo el mundo, sí, señor, dictando ciertas normas y dando directrices abiertas al público para que el proceso no avance y se estanque y se quede ahí en el olvido. Nosotros peleamos para que no suceda eso. Entonces, esa injerencia política era porque había intereses en ese caso, y los intereses eran altamente de complicidad con el hecho delictivo. Entonces, cuando la parte política está afectada de alguna manera con un proceso, no le permiten avanzar, o de lo contrario avanza para favorecerlos. El otro hecho político, ¿recuerda usted en el Alto, cuando la famosa canica? Claro, el caso de Jonathan. Le echaban la culpa a un estudiante de la universidad que le había disparado al propio estudiante con los petardos que ellos llaman, había puesto la canica, la bola de cristal y la había penetrado. Cuando nosotros con el alemán Dirk Schmidt hicimos la prueba, no funcionó. No funcionó. Incluso en La Paz hicieron otros peritos, pero cuando después increpamos nosotros esa situación al propio ministro, cambió ya la teoría y luego le echó la culpa al policía. Ese policía siempre se declaró inocente, hasta el día de hoy está detenido. Entonces, y ahí hay un teniente. Exactamente, sí. Así es. Ahora, seguimos avanzando en estas pruebas de la injerencia política. Llegamos al caso de los militares, en el que el general Terceros, como comandante en jefe, o como comandante de la Fuerza Aérea, solamente estaba a cargo de su fuerza, que es el material aéreo. Pero ellos, por lo general, no hacen pedido de munición porque ellos no salen a la calle. Ni no letal, ni letal, porque ellos manejan la aviación y si hacen munición son para equipar las ametralladoras antiaéreas. Después munición 5.56 de fusil, 7.62 FAL, 9 milímetros. No hacen pedido porque ellos tienen en almacenes y no lo usan. Quienes hacen el pedido de ese tipo de munición son los del ejército. Entonces, resulta que aparece una carta donde Terceros agradece al embajador argentino por un blog. Sí. Carlos, hasta el día de hoy no aparece el original de esa carta. Claro que sí. Entonces, el mentiroso, el embajador, el ministro de Defensa, otro mentiroso,
más el propio canciller del Estado, dijeron que la tenían la carta original. Hasta el momento de hoy no lo pueden procesar por ese delito al general tercero porque no aparece la carta. Entonces le sacaron la foto a un medio de comunicación que había sacado la copia de la carta y con eso lo imputaron al general tercero. Parte política también. Entonces la direccionalidad que le da a la Fiscalía, al Ministerio Público, completamente abierta. Y bueno, el Ministerio Público, pues a la cabeza de la Anchipa, está manejado prácticamente desde el punto de vista político y las directrices y órdenes de los políticos. Cuando uno lo escucha a García Sayán, da la impresión de que el cumplimiento de esto es obligatorio y que el país puede ser sancionado si esto no ocurriera. Yo digo, ojalá no nos sancionen porque nos van a reventar más de lo que estamos. Pero digo, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia, actúan al margen de la Organización de Naciones Unidas, de los consejos relator para derechos humanos, absolutamente todo, y no pasa nada con ellos. ¿Qué valor tiene el decir te voy a sancionar con algo si no te pueden sancionar? Así es. O si no tiene efecto la sanción. No tiene efecto porque, mire, eso lo hemos tratado nosotros en congresos de abogados y de juristas, donde, a ver, ¿cuál sería el medio coercitivo de la CIDH cuando emite una resolución como esta? ¿No? Que no es de la CIDH, pero es un organismo internacional. Tendría que haber tenido un órgano represivo, es decir, una policía internacional para hacer de cumplimiento obligatorio. Pero eso no existe en ninguna parte. Entonces decimos, entonces no tiene ningún otro tipo de medio de represión. Y esto es simplemente voluntad de los estados de saber acatar todas aquellas recomendaciones que se le dan desde la parte. En el mundo bipolar que había antes de la caída del muro, se encargaban de no te presto plata, te corto el ingreso a tales créditos, etcétera, etcétera. Hoy día no. Ahora no, porque hay organizaciones transnacionales que se encargan de hacer los préstamos y los negocios y de la organización de grandes industrias y empresas que pueden subsanar situaciones de préstamos que no consiguen por el Banco Mundial. O sea, por más bien hecho que esté el informe de García Sayán, muy poco efecto, Carlos. Es poco efecto. Y aparte de eso, mire... Sirve para en el futuro decir, señores, pido la revisión de esta sentencia. Evidentemente. Puede servirme, cambiamos de presidente. Si cambiamos de presidente, entonces voy a pedir un indulto. Y además del indulto, claro que sirve. Estos son antecedentes que favorece a aquellos que están siendo vulnerados en su derecho. Ya. Para el proceso interno después, cuando se restablezca la justicia en lo correcto, es decir, recta. Ahora bien, es importante de que, fíjese que usted con esas resoluciones, cuando empiece una demanda, ya sea ante la CIDH, que vamos a hablar de ese tema, es muy importante tocar el CIDH, que usted lo tocó en algún momento, que tiene toda la razón, de que son procesos largos, duran 10, 15, hasta 20 años pueden durar. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Una vez que se agotan los elementos legales en el propio país, una vez ya se agota la máxima instancia, que es el Tribunal Constitucional, se pasa a la instancia de la CIDH. Pero hay un mecanismo más eficiente que yo lo estoy recomendando ahora, recientemente, y me agrada decirlo ahora, es decir, acudir a una Corte Federal de los Estados Unidos. Ya lo descalificaron eso en 2 oportunidades, le cuento. Exactamente. Sí, que no se puede porque no se ha cometido delito en la federación. Ah, pero hay una cosa. Estados Unidos se ha acogido al derecho universal. El derecho universal de protección
a los delitos de lesa humanidad, genocidio, a los delitos de cuando... Tiene que tipificar entonces... Exactamente, ya. Carlos. Si usted justifica que usted ha sido torturado, que usted le han vulnerado sus derechos fundamentales, haciendo peligrar su vida y la de su familia, la Corte Federal se lo acepta como un derecho universal. Eso no lo Porque ellos son los que han creado el derecho universal para que tenga su propia justicia, jurisdicción en cualquier parte del mundo. Y lo tienen, porque pueden procesar a un alemán como a un boliviano. Lo pueden hacer. Y un boliviano o un alemán puede presentar demanda. Usted sabe que la demanda a Gonzalo Sánchez Lozada ha sido por esa vía. Gonzalo. Por una corte federal. Claro que sí. Pero Gonzalo Sánchez Lozada está allá y lo que se ha demandado ha sido para la extradición. Sobre ese asunto estuve leyendo porque lo leía usted. Pero mire, Carlos, al margen de la extradición, que se la han negado, ¿no ves?, en la resolución, pero hay un resarcimiento. Sí, hay un resarcimiento, sí. Esa es la demanda civil y penal. Entonces, fíjese usted cómo esa figura la han agarrado. Y eso fue la estrategia del abogado americano que se ha venido a asesorar a las víctimas acá. Entonces, prácticamente llevó el caso a la Corte Federal. Entonces, este caso de Yanine, donde han hecho peligrar su vida, prácticamente, mire usted, analizando esta figura de la tortura. La tortura no significa precisamente que a usted... lo golpeen. Exacto, sino que le hagan de alguna manera lesiones en desde la mente, lesiones mentales y lesiones físicas, producto de un maltrato judicial, producto de una mala administración de justicia. Han hecho peligrar su vida. Esos son motivos suficientes para que la Corte Federal de Estados Unidos, cualquier Corte Federal de Estados Unidos, tenga jurisdicción y competencia en el tribunal. En este caso pudiera darse paso al segundo tema, el caso de los militares. Exactamente. Yo lo he leído por todos lados, el caso de los militares, he revisado mi libro 2, 3 veces de nuevo y digo, a ver, Calimán y su alto mando renuncian el día que Yanine Áñez es posesionada. Correcto. Así es. Y renuncian ante la presidenta que estaba entrando. Exactamente. Pero están renunciando, le están diciendo, señora, haga el favor de cambiarnos porque nosotros nos vamos. Y nosotros hemos sido leales con el anterior gobierno. Claro. Tenemos esa lealtad. Entonces, él lo hizo público. Están con sentencia, Calimán, a 10 años por haber renunciado ante Yanine Áñez. ¿Y sabe por qué, Carlos? Mire qué cosa increíble. Ellos solamente valoran el hecho de que la firma de los comandantes es ante el rótulo señora presidenta constitucional del Estado plurinacional. Presento dejamos nuestros cargos a disposición. Ya. Y firman los comandantes. Ustedes han reconocido a un gobierno ilegal. Perdón, le pregunto una cosa. Sí. Si el día de mañana el Estado boliviano abre caso de corte contra Yanine Áñez por el caso Eva, por el caso que le dé la gana, pueden pedir complementación y enmienda a los militares porque el Estado boliviano está reconociendo la condición de presidente de Yanine Áñez. Correcto. Y lo van a hacer. Porque sigue Yanine con el proceso, el Claro, caso Eva. porque si es presidente, Claro. si es presidente, ok, Ajá. nosotros renunciamos ante quien debíamos. Claro, por eso se ha estancado esa parte de ahí. Pero ¿sabe qué? Por encima de todo ello, no acogieron esa complementación y enmienda, no lo hicieron. ¿Y sabe qué? No se la recibieron y la rechazaron. Y ahí viene la sentencia. Pero pueden pedir ante el tribunal. Más de alzada. adelante, exactamente, eso es lo que van a hacer ahora. Eso es lo que van a pedir. ¿No? Van a argumentar la sentencia precisamente por esas aberraciones legales. ¿Por qué otro tema están presos los militares? También el otro tema por los que se lo imputan es porque le impusieron la banda presidencial. Y eso es solo uno. Y porque autorizaron que recojan
no ha habido formalidad en la imposición de la banda presidencial. Había un policía de bajo rango, estaban tratando de ponérsela, creo hasta la hija estaba ahí. Sí. Me parece un absurdo, pero también por eso. Pero fíjese, eso es una cuestión de forma. Claro, es una cuestión de forma. Es decir, ayudarle a poner el saco, aunque sea. Claro, exactamente. No es más. Entonces, ese es otro motivo. ¿Por qué? Reconocen a un gobierno, a una senadora que se autonombró presidenta. Entonces, ese es similar al otro motivo. El jefe de la Casa Militar también está sentenciado. Está sentenciado. No, todavía, pero está en San Pedro, todavía sin sentencia. Porque él es el dueño de la banda, ¿no? El Correcto. jefe de la Casa Militar. Él es el que autorizó que saquen la banda, él es el dueño. Y él dijo, y reconoce, él en su declaración dice, le pregunta el fiscal, ¿por qué usted ordenó sacar la banda presidencial si no había presidenta? Sí, evidentemente había un vacío, pero yo saqué en previsión a que el Estado no puede estar sin presidente y se tenía que haber puesto a alguien. Yo no sabía a quién, pero sabía que tenía que ponérsele a alguien. Entonces yo lo retiré, ordené el retiro y lo tenía ahí prácticamente bajo mi responsabilidad. Hasta que llegó la señora Yanine Áñez y hoy se entrega. Él lo reconoce. Pero además de esos delitos que se le atribuyen, también ellos hacen, mire cómo recogen el hecho del comunicado público que hace Calimán con los 3 comandantes de la sugerencia para que se vaya Evo. Que fue acordada con el gobierno de Evo. Y que fue acordada con ellos, porque prácticamente le dice, usted la va a leer la carta antes que yo llegue a Chimoré. Claro. Entonces, es su orden, cumplió la orden, y a los comandantes viene y le dicen, los comandantes le preguntan, pero mi general, le dicen, ya no hay necesidad, si el presidente se está yendo a renunciar, porque el mismo Calimán le dice. Entonces, no, pero leamos, porque el pueblo tiene que saber que nosotros estamos con ellos y que vamos a preservar la seguridad y la estabilidad para que no haya más conflictos y pacifiquemos el país con el comunicado. Entonces no había, no había argumento. Yo manejo la tesis, la teoría de que Evo Morales le pidió a Calimán que se haga cargo del gobierno y Calimán no quiso hacerse cargo del gobierno. Aquí hay la siguiente duda también, porque Perdón, le voy a decir en qué me baso. Ya. Hay una reunión en Casa de Gobierno, en la calle, ahí en San Jorge, en la residencia la residencia. Porque ya Evo Morales no podía llegar a Plaza Morillo. Ya no podía, ya no llegaba ya. Claro, ya no. Entonces ahí hay la reunión. Y uno de los militares le dice a Evo Morales, presidente, ya no tenemos armas. Perdón, no tenemos munición. Le dice el general Mendieta. Ya, Mendieta. Le dice, no tenemos munición. Y García Linera le dice, no necesitan munición. Ustedes lo que van a hacer es contener. Si alguien va a usar las armas, somos nosotros. Cuando dice, he traído más de 2.000 soldados, más de 2.000 campesinos, etcétera, etcétera. Y cuando los otros lo escuchan, le dicen, es insuficiente el número. Así es. Porque no vamos a poder llegar con todo eso a todos los lugares donde debemos. Porque García Linera los pone en la zona sur para que ataquen los campesinos zona sur. Correcto. Ahí yo sé de buena fuente que hay una conversación y que le dicen a Calimán, tenés que golpear. Tenés que golpear y hacerla la gran bildoso. Nos entregas el mando de aquí 6 meses. Por eso el tema la obligación que tenía la presidente del Tribunal Electoral de leer los resultados para entregarle luego a quien resulte ganador, así sea dentro de 6 meses, que era lo que tenía que hacer Calimán. Así es. Usted está más cerca de eso porque usted ha sido abogado claro, de tercero. Sí. Y ellos todo escuchaban. Y si usted sabe que esos 3 comandantes... No estoy lejos, ¿no? No, es correcto. Y ahí viene algo más para acotar, de que el ministro de Defensa, Zabaleta,
Que fue le dicen... ministro hasta el 12. Claro que sí, se queda hasta poco antes que asuma la presidencia a Yanine Áñez. Sí, sí. Ministro Zabaleta le dice el propio Evo Morales, ¿y por qué no has previsto munición no letal y letal? ¿Por qué no has previsto? Le dice, no, le llama la atención. No, ya he pedido al Brasil y he pedido también a la Argentina, pero no me han dado, pero me van a dar. Entonces, resulta que hicieron el pedido, pero no les había llegado a tiempo y le llaman la atención. Entonces, ahí le dice Zabaleta a Linera, y de los 2.000 campesinos que ya usted ha hecho traer o que ya están concentrados, ya he ordenado al comandante de la agrupación táctica Ingavi que se encuentra ahí en el Alto, para que los alojen, para que los alberguen. Que los alojan. Y los alojaron. En la cancha de básquet, claro, entonces, del Coliseo. Aquí viene una situación muy importante y eso harto va a servir en el futuro para procesarlos a todos estos. Los alojaron precisamente porque era el plan de descolgarlos hacia la zona sur y toda La Paz para que vayan incendiando y quemando y sobre todo levantando los bloqueos de las pititas, que ellos le llamaban. Entonces ya estaban en apronte, estaban atrincherados ya para salir en un cuartel que le dio el comandante. Y ese comandante se llama Franco Suárez, detenido y arrestado en San Pedro. ¿Por qué razón? Precisamente porque no apoyaron el golpe. Porque Franco Suárez estaba con los militares que le dijeron a Calimán, mi general, nadie se tiene que hacer cargo del gobierno. Y eso escuchaba Zabaleta. Y Zabaleta es el informante de todo lo que, a los políticos y a la parte acusadora y al Ministerio Público, entonces, a quienes tienen que procesar. Él ha estado ahí mirando, informando todo lo que pasaba y le pasaban los partes básicamente a Evo Morales en México. Por eso se quedó Zabaleta ahí y no se desprendía de Calimán. Zabaleta es uno de los golpistas, de los autogolpistas, que ese era la parte operativa e intelectual cuando se fue Evo para el golpe que estaban dando a favor de Calimán. Exactamente. Pero entonces, Calimán decide no. Decide no, porque sabía que ya no tenía apoyo de su camarada y le dio miedo, porque ya uno le ofreció puñetes a Calimán. O sea, no fue tan patriota que digamos. No. Decidió no. No, él estaba decidido a cumplir las órdenes de Evo, porque eran bien yuntas. Sí, eran amigos. Era bien yunta. Y estaba decidido a cumplir. Pero cuando yo vio que todos reclamaban y le decían, primero que salgan las tropas a pacificar. Y él decía, no, se resistió, porque quería que bajen los campesinos. Al final salen con los policías, ¿no? Juntos. Exactamente, salen juntos y protegen. Pero salen aplicando la ejecución de un plan Sebastián Pagador. Ese plan Sebastián Pagador, Carlos, no era desbloqueo. Era exclusivamente proteger los servicios públicos estratégicos. Ya. Es decir, agua, luz, electricidad y otras cosas más. Y se encata incluso, ¿no? Por el asunto del abastecimiento de combustible. En eso consiste el plan Sebastián Pagador. Entonces, la aplicación de ese plan justamente fue una de las causas también para procesarlo y incriminarlos con el tema de los 10 años. Por eso es que a Calimán le dan por haber sacado las tropas y haber ocasionado todo el proceso de desestabilización del país. Ese es el término que han usado. O sea, imagínense, sacó las tropas para desestabilizar. ¿Por qué? Producto de eso viene que los parlamentarios no pudieron sesionar, producto de eso fue que Sencata y Sacaba y el puente Guayani y todo lo que sucedió en el país. Entonces, todo lo contrario de los argumentos que los militares sacaron las tropas para pacificarlos, controlar y evitar el enfrentamiento. Entonces, para el mantenimiento del orden y de la paz.
Pero los masistas lo usan precisamente, en este caso el Ministerio Público y el Tribunal usaron el plan Sebastián Pagador, que emplearon a las Fuerzas Armadas para vulnerar los derechos fundamentales, los derechos humanos y las muertes que se han suscitado. ¿Esto cómo se arregla después? Lo único que hay que hacer, como sabemos, Carlos, este es un proceso político, la solución es política, Carlos. Es decir, hay que seguir el proceso normal, hay que seguir y argumentar todo lo que, todas las aberraciones legales, fundamentarlas. Y a través de un tribunal en el que básicamente vea que este fue un proceso político, pero tiene que haber la voluntad política para también extinguir el proceso. Y aquellos que han sido sancionados, sacar lo que usted decía hace un momento, el indulto presidencial. Esa es la solución, Carlos, no va a haber más. Ya. Y en el último, el caso Eurocronos, ¿en qué está? Usted tuvo esta mañana un proceso. Así es. Una audiencia. La audiencia del proceso. Mire, es la segunda vez que se está suspendiendo esta audiencia del juicio oral por el motivo de que entre los acusados se encuentran policías que están en servicio activo y que están formando parte de la investigación que hay ahora contra el hecho del acribillamiento, del ajusticiamiento, quiero decir, de los 3 policías. Entonces están ellos ahí metidos en ese proceso, pero les han dado oportunidad que hasta el día lunes ellos se solucione o no se solucione el problema de esta investigación, ellos tienen que estar Está presentes. marchando, ya no hay chicana, ya no pueden. La verdad que... Y hartos han intentado, ¿no? Han intentado bastante en sorprender al tribunal con una serie de chicanas y hemos visto que tenemos un tribunal muy profesional y son los que están acelerando. Están acelerando bastante, sí. Carlos. Es probable... La Fiscalía muy bien también, ¿no? La Fiscalía excelente. Han sido amenazados, sí. Es decir, una serie de obstaculizaciones que cualquier fiscal tira la toalla porque al final de cuentas aquel fiscal que no tiene principio, hay buenos fiscales, comprobado la fiscal que está a cargo de este caso. Entonces, muchos fiscales puede ser que tiren la toalla porque al final de cuentas no hay resultado y no termina nunca, 5 años ya van a ser. Esta fiscal está desde el primer día. Entonces, la constancia, la perseverancia de esa fiscal verdaderamente es muy profesional. Es probable, Carlos, que no más de unos 30 días continuos puede terminar el proceso, con una sentencia. Nos quedamos esperando, ¿sí? Ojalá que se venga. Gracias, Carlos. Así va a ser. Vámonos al corte.